Bueno, vamos a continuar con lo que es el capítulo 4. Es el último capítulo que entra en el examen. Se llama Fuerzas y Movimiento. Entonces acá lo que vamos a ver son las tres leyes de Newton y la aplicación de ellas. Primero los conceptos de fuerza y fuerza neta. Indicar una fuerza es algo que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. En otras palabras, una fuerza puede cambiar la velocidad del objeto. Esa es la misma característica que tiene la aceleración. Si ustedes recuerdan, la aceleración aumenta o disminuye la velocidad. Eh, la fuerza también puede aumentar o disminuir la velocidad. Entonces hay una relación directa entre la fuerza y la aceleración del objeto. También pensar en que la fuerza o una sola fuerza puede hacer que el objeto se mueva, pero cuando uno tiene varias fuerzas, puede ser que el objeto no se mueva. O puede ser que el objeto se mueva en una dirección específica, dependiendo de la magnitud de las fuerzas. Es decir, el objeto va a agarrar la dirección donde la fuerza es mayor, pero tal vez no agarre la velocidad que uno espera. Entonces, es como para que empiecen a desligar eh, el movimiento con fuerza. La fuerza puede causar movimiento, pero también puede que no haya movimiento y haya una fuerza. Este caso que está acá son dos personas con una caja, ¿verdad? Tienen una cuerda y la cuerda está amarrada a la caja. Entonces, aquí es como una imagen. Pensémoslo como que si fuera una foto. Entonces, ustedes en la foto ven la persona. Vamos a ver acá. Ustedes tienen esta foto. Ven la persona y ven aquí una cuerda. Pero cuando nosotros queremos analizar fuerzas, solo nos centramos en el objeto. Solo nos centramos, en este caso, en la caja. No nos centramos en la persona ni en esta otra, solo en la caja. Y sobre la caja vemos que hay dos fuerzas actuando. En este dibujo vemos que hay dos fuerzas. Una fuerza por cada cuerda. Entonces aquí hay una cuerda, entonces hay una fuerza. Aquí hay otra cuerda, otra fuerza. Punto. El sistema, vamos a hablar como sistema, aquel conjunto de objetos que es de interés. Entonces el sistema o aquello donde vamos a ponerle atención es nada más la caja. No nos va a importar características de la caja, ni dónde está la caja, ni quiénes la mueven. Solamente pensamos en qué fuerzas actúan sobre el objeto o sobre los dos objetos que estén ahí, si hubieran dos. Eh, fuerza neta, el concepto de fuerza neta hace relación a una suma vectorial de las fuerzas. Entonces, las fuerzas son vectores. Por eso dibujamos las flechas. Si yo tengo dos vectores, yo quiero sumar los dos vectores, entonces tengo que hacer la tablita, si ustedes recuerdan, descomponer los vectores, sumar, sacar la magnitud y sacar el ángulo. Eso, en la suma de esas fuerzas se llama fuerza neta. Si la fuerza neta es igual a cero, decimos que las fuerzas están equilibradas, es una situación de equilibrio, entonces el objeto no se mueve. El objeto está quieto. Si el objeto está quieto, pensemos ahora en términos de cinemática. La aceleración es igual a cero. La velocidad es constante. En este caso, constante e igual a cero. Luego tenemos que puede ser que ustedes hagan la suma vectorial y la fuerza neta o su resultado de la suma vectorial sea un número. Entonces, la fuerza neta
es distinta de cero. Eso se le llama generalmente fuerzas no equilibradas. Y con no equilibrado significa que hay movimiento. Entonces, si hay movimiento, tenemos aceleración, tenemos velocidad y todas las cuestiones de cinemática, ¿verdad? Posición, distancia, desplazamiento, rapidez, etcétera, etcétera. Em, Aquí el asunto es que la aceleración va a apuntar en la dirección donde apunte la fuerza neta. Es decir, la fuerza neta apunta hacia la derecha, la aceleración va a apuntar hacia la derecha. Si la fuerza neta apunta hacia la izquierda, la aceleración va a apuntar hacia la izquierda. Entonces tenemos que la aceleración y la fuerza neta son paralelas. Dos rayitas es paralelo. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces tenemos fuerza, fuerza neta como la suma de las fuerzas y como resultado dos situaciones. O la suma es cero y el objeto no se mueve, o la suma es diferente de cero y el objeto se mueve con aceleración, en el mismo sentido de la fuerza neta. Si van surgiendo dudas, me las hacen saber de una vez. Hasta la siguiente. Y ahí vamos a ver algunos conceptos extra, por ejemplo, inercia. Inercia es un concepto muy usado, ¿verdad? Dice, inercia es la tendencia natural de un objeto a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Eso es, si el objeto estaba quieto, él se va a mantener quieto a menos que yo o algo le aplique una fuerza. Si el objeto está en movimiento eh, con velocidad constante, imagínense, aquí hay que imaginarse situaciones específicas. Imagínense un disco hockey de hockey sobre hielo. Entonces, no sé si ustedes han jugado ese jueguito de que es un disco y entonces uno lo agarra con la mano y no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? Que tienen, vamos a ver, que es así como que hay un disquito, entonces uno lo golpea y él se mueve así y gana el que la inserta. No me recuerdo el nombre. Pero bueno, ese es un caso especial porque el disco casi no siente fricción, ¿verdad? Porque hay como unos huequitos en la mesa, hay una serie de huequitos y entonces en esos huequitos sale aire y el aire hace que el disco pierda la fricción con la mesa. Y entonces uno llega, lo golpea, uno aquí llega, lo golpea y esto adquiere una velocidad. En el trayecto significa que como no hay fricción, como no hay nada que lo sostenga, ¿verdad? Yo solo le pegué un pequeño golpe y él adquirió una velocidad. No hay nada que lo sostenga, entonces él va con velocidad constante. Es un caso, por ejemplo, de velocidad constante. Em, si no hubiera fricción, la velocidad no es constante, llega a parar, ¿verdad? Desacelera. Hay que pensar en situaciones así como muy específicas, sin fricción. Entonces, ¿qué hizo este disco? Él siguió una línea recta hasta que choca. ¿Ustedes lo han notado en este tipo de juegos? El disco sigue una línea recta. El disco por sí solo no hace esto. No, el disco sigue una línea recta. Así es como uno adivina dónde va a caer aquí. Eh, entonces, él sigue una línea recta. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay una fuerza externa que le cambie el movimiento, ¿verdad? ¿Dónde estaría la fuerza externa? Cuando choca. Cuando llega el choque aquí,
La fuerza externa es una fuerza de contacto con el borde, entonces cambia la dirección del movimiento. Muchas veces la velocidad es igual, casi igual, pero cambió la dirección, entonces ya cambia la velocidad. Y recuerden que la velocidad es magnitud y dirección. Entonces cambió la dirección. Eso es por inercia, ¿verdad? No hay nada externo que te cambie el movimiento. ¿Cómo se puede cuantificar la inercia? Bueno, generalmente se cuantifica por medio de la masa. Entonces, si un objeto es más masivo, cuesta más moverlo. ¿Verdad? Si él ya está en movimiento aquí, no pasa nada. Pero si yo quiero cambiarle el movimiento, cuesta más mover objetos más grandes o más masivos que algo chiquitito. Entonces esto es muy liviano. Ustedes nada más le pegan un golpecito y cambió, ¿verdad? Y puede ir hasta más rápido. Pero si el objeto fuera, no sé, póngale 2 kilos. Imagínense golpear 2 kilos ahí para provocar un movimiento que llegue al otro lado de la mesa. Entonces, eso es más o menos una cuantificación de la inercia por medio de la masa. Dice, un objeto masivo tiene más inercia o más resistencia a un cambio en el movimiento que uno menos masivo. Eso es justo lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, un automóvil tiene más inercia que una bicicleta. Se me hace gracia, porque cuando uno golpea, por ejemplo, bueno, uno no va a golpear una bicicleta, pero cuando uno ve un choque de un auto con una bicicleta, el que recibe más daño es la bicicleta, o el que se mueve más a la hora del choque es la bicicleta, o una moto, ¿verdad? Que siempre son más peligrosos. Es porque por, por, por la relación de masas. El carro es más masivo, se mueve menos y recibe menos daños que una moto, que es menos masiva. Entonces hay que tener siempre cuidado con las motos y las bicicletas. Dice, la primera ley de Newton del movimiento, también conocida como ley de inercia, resume tales observaciones. En ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, o sea, cuando la fuerza neta es raro, diferente de cero, no, bueno, sí, en ausencia de, ¿verdad? Ellos les gustan complicarse. Cuando la fuerza neta del objeto es igual a cero, el cuerpo en reposo permanece en reposo, ¿verdad? Está quieto. Y un cuerpo que estaba con velocidad constante permanece con velocidad constante. ¿Por qué? Porque la fuerza neta es proporcional a la aceleración. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si la aceleración es igual a cero, hay dos posibles soluciones para la velocidad. Una es que la velocidad sea igual a cero y otra es que la velocidad sea igual a una constante. Por ejemplo, 1 metro por segundo. Entonces, en ausencia de aceleración y un objeto que va a 1 metro por segundo, sigue a 1 metro por segundo. Eso es todo. Esa es la primera ley de Newton. Identificar esto. Aquí está lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice cómo es la fórmula de fuerza o cómo es la fórmula de aceleración con base en la fuerza. Entonces me dice que la aceleración es proporcional a la fuerza, o a lo que yo le imprimo al disco hockey, digámoslo así, que sería una fuerza, dividido entre la masa. Entonces, por ejemplo, yo tengo un disco de hockey de 100 gramos y un disco de hockey de 2 kilogramos. En ambos le aplico una fuerza de, pongámosle, no sé, 10 newton. Recuerde que toda magnitud física tiene una unidad. Creo que no les he mencionado, que la unidad de fuerza es newton por newton, ¿verdad? Ahorita les digo qué es un newton en el SI, digamos.
Pero digamos que a los dos discos de hockey que tienen diferente masa, yo les aplico la misma fuerza. ¿Qué va a pasar? Bueno, el disco de hockey, eh, bueno, pongámoslo aquí sin fricción. El disco de hockey de 100 gramos adquiere una mayor velocidad que el disco de 2 kilogramos, a pesar de que yo les estoy aplicando la misma fuerza. Entonces, eso es una relación que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Si yo mantengo la fuerza neta durante todo el recorrido del disco de hockey, entonces van a empezar con esa velocidad mayor y van a llegar a una velocidad final mayor a la inicial, pero aún así esta es mayor que esta. Es decir, en todo momento la velocidad del disco más liviano es mayor al del disco más pesado. Pues con fricción, pues si la velocidad es mayor y hay fricción, ahí, bueno, hay muchos ejercicios, digámoslo así. Pueden ocurrir varias cosas. Si la fuerza nada más se aplica en un pequeño instante, el disco más liviano va a llegar más largo que el más pesado. Si la fuerza se aplica durante todo el movimiento, entonces podemos tener varias situaciones. Por ejemplo, puede ser que nunca lleguen a frenar, o puede ser que lleguen a frenar, o puede ser que, dependiendo de la fricción, que uno se mueva y el otro no. Ahora vamos a hablar de esto. Todos son resultados que salen a la hora de aplicar la segunda ley de Newton. Ahora hablamos un poquito de esto. Voy a borrar por acá. En otras palabras, la segunda ley de Newton me dice la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Vector, vector. Importante. Vector y vector. ¿Qué es fuerza neta? Bueno, ya habíamos hablado que si habían dos fuerzas o tres fuerzas, pero entonces la fuerza neta es la suma de las fuerzas. Entonces yo pongo la fuerza 1, vector, más la fuerza 2, vector, más la fuerza 3, vector, más y todas las fuerzas que haya sobre lo que yo esté estudiando. Entonces significa que la fuerza 1 más la fuerza 2, digamos que sean nada más 3, es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que significa. Yo necesito saber cómo son todas las fuerzas para hacer la suma y ya decir hacia dónde va la aceleración. Antes no se puede. Dice aquí, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. La dirección de la aceleración es la fuerza neta aplicada. O sea, la dirección es cuando yo realice la suma vectorial de estas. Aquí uno puede a mano alzada hacer una suma gráfica. ¿Recuerdan lo que antes les hice con la suma de b menos 2c, no sé qué? Que era algo así. Entonces yo digo, bueno, es que la fuerza neta más o menos está en esta dirección. Entonces para acá yo puedo trazar la aceleración y después comprobar si estaba en lo correcto. Esa es una forma, pues, de ir revisando, ¿verdad? Y aplicar lo que eran los vectores para la resolución de estos problemas. ¿Dudas hasta el momento? Cualquier duda, cualquier observación ahí que tengan como que tengan duda, digamos, de algo que alguna vez vieron.
¿Todo claro? Entonces, Sí, profe. sí, ok. Vea, esto es de pura práctica. La verdad es que este capítulo es de pura práctica, porque es primera ley de inercia, ¿verdad? Nada más identificar esto de las velocidades. Segunda ley es la fuerza, la fórmula de fuerza. Este, y la tercera ley, y ahorita la vemos aquí, la tercera ley es como la conceptualmente más difícil, pero también es pura práctica, digamos, ya está involucrada en algunas fuerzas. Esto es más o menos lo que yo les decía sobre, en esa diapositiva, sobre el disco de hockey de 100 gramos y de 2 kilogramos. Entonces puede ser que el objeto doble la masa, que si yo le aplico la misma fuerza, entonces la aceleración es más pequeña. Estamos comparando este parte A con la C. Si yo tiene la misma masa y doblo la fuerza, dos veces la fuerza, aquí lo simboliza con dos señores, entonces va más rápido o la aceleración aumenta. Y aquí está ya la formulita de la fuerza. Ah, bueno, las unidades, antes de que se me olvide, ya que aquí está. El newton es la unidad de la magnitud fuerza. ¿Qué es un newton? Bueno, entonces uno lo que hace es irse a la fórmula. Entonces aquí viene masa y aquí viene aceleración. En la masa dice kilogramos, la unidad del 6 es kilogramos. La aceleración es metro por segundo. Entonces uno dice, un newton es un kilogramo metro por segundo cuadrado. Ah, bueno, aquí es metro cuadrado. Kilogramo metro por segundo cuadrado. Entonces, un newton, un kilogramo metro por segundo cuadrado. Siempre van a tener relación entre la magnitud que tenga un nombre nuevo, digámoslo así, con la fórmula que define esa magnitud. Siempre. Entonces, de repente, si multiplicaron cosas y la suma les dio kilogramo metro por segundo y no kilogramo metro por segundo al cuadrado, entonces ahí tienen que revisar de nuevo los números que metieron, ¿verdad? Porque seguramente cometieron algún error. Eh, algo sobre, tal vez no les he hablado, sobre cómo expresarlo y es que, o cómo hablarlo. Cuando yo tengo una multiplicación kilogramo por metro, yo digo kilogramo metro. Cuando yo tengo una división, por ejemplo, metro por segundo al cuadrado, entonces acá es metro por segundo al cuadrado, es decir, la división es la división se habla como un por. Cuando hay un por no se pone, no se dice nada. ¿Ok? Deme un segundito y ya voy a quitar el micrófono. Deme un segundito para hacer algo. Ahora sí. Entonces esto sería, un newton sería un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Pasar a la siguiente. Es un ejemplo, me lo voy a brincar. Em, la segunda ley de Newton en forma de componentes. ¿Por qué es importante esto? Porque yo les dije que teníamos que hacer una suma vectorial. Entonces, cuando hacíamos una suma vectorial de cualquier cosa,
Uno hacía la tablita, hacía componentes en X, componentes en y sumaba de lo que estaba acá y sumaba lo que estaba acá. Eso es lo que hacemos a la hora de decir la segunda ley de Newton en forma de componentes, ¿verdad? Aquí teníamos poner F1 y F2. Si tenemos dos fuerzas, entonces tenemos la componente de la primera fuerza en el X, es 1 en X, la segunda fuerza en X, la primera fuerza en Y, F2 en Y. Llegamos y sumamos. No estamos haciendo nada raro. Es lo que hicimos antes. F1 en X más F2 en X igual a suma Fx. Eso que está acá. F1 en Y más F2 en Y es igual a la suma de F2 en Y. Esto que está acá. ¿Cómo saco F1 en X? Bueno, ahí yo hago la descomposición de los vectores. Recuerden la magnitud por el coseno del ángulo, la magnitud por el seno del otro. Y así, depende del ángulo. Y luego voy a obtener unos números. Reviso el signo. Sumo hacia abajo y obtengo un número. 5 newton, por ejemplo, para decir algo. Ese número es la suma de fuerzas en X. Ese número yo lo asocio con la masa por la aceleración en X. Entonces, ese número está relacionado con la componente en aceleración en el eje X. Luego puedo hacer lo mismo, pero con la componente en Y. Entonces, de cierta forma, estoy sacando la componente de fuerza en X y a la vez la relaciono con la aceleración en ese eje. Luego la suma de fuerzas en Y por la aceleración en ese eje. ¿Qué podemos hacer después? Bueno, podemos sacar la fuerza neta. Vamos a borrar aquí un momentito. Fuerza neta igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, el zeta como la tangente a la menos 1 y ahí va a depender qué va arriba y qué va abajo. No lo voy a poner. Y puedo, por ejemplo, sacar la aceleración total como la raíz de la aceleración en X al cuadrado más aceleración en Y al cuadrado y el ángulo de esa aceleración como la tangente a la menos 1 y ahí va a depender, aunque estos dos son iguales. Si aquí le dio 30 grados, aquí la tienen que dar 30. Van a ser iguales. ¿Se entiende? Vea que es una aplicación de vectores. Justamente es una aplicación directa de vectores. Y digamos que con eso que les acabo de decir, ustedes deberían de ser capaces de resolver casi todos los problemas de Newton, de fuerzas. Saca las componentes en X, las componentes en Y, suman las fuerzas, luego sacan la fuerza resultante y pueden sacar la aceleración. Y listo. Generalmente esos ejercicios preguntan, ¿cuál es la aceleración del sistema? ¿Cuál es la fuerza neta? Eh, Después pueden preguntar, como, ¿cuál es la fuerza de fricción si es una situación de equilibrio? Pero todas
se resuelven igual, es casi mecánico. Ustedes aprenden la forma y la repiten para todos los problemas. Hablemos de la tercera ley de Newton. Son solo 3 leyes. Esta tercera ley de Newton es como la más complicadilla conceptualmente. Yo les dejé en la mediación el video de la clase del semestre pasado, donde creo que profundicé más con base en un video, pero solo nos vamos a centrar, por lo menos para esta clase, en algunos aspectos básicos. Por ejemplo, dice que la tercera ley de Newton se le llama ley acción-reacción. Creo que por acción-reacción, creo que ya algunos lo han escuchado bastante. Dice, para cada fuerza de acción hay una fuerza igual y opuesta de reacción. Y la notación simbólica es que la fuerza 1, 2 es igual a menos 2, 1. Esto es, digámoslo así. Saber cómo. Digámoslo así, déjenme buscar, es que no tengo. Aquí está la cajita. Aquí tengo una caja. Digamos que sea esta del dibujo. Entonces, ustedes la caja, llegan y la ponen sobre algún lugar. Digamos que aquí está mi mano. Entonces, aquí hay un par acción-reacción, aunque ustedes tal vez no lo identifiquen, que es que la caja, si no estuviera sobre mi mano, cae. Ella llega y cae. ¿Por qué cae? Porque nada más está el peso, que es una fuerza relacionada con la gravedad. Pero donde yo llego y lo pongo acá, entonces hay algo que me detiene el movimiento, ¿verdad? Significa que hay una fuerza de mi mano sobre la caja. Pero también esa fuerza aparece únicamente, porque aquí está mi mano, y si no hay caja no existe esa fuerza. Pero aparece únicamente cuando está la caja encima. Entonces aquí hay un par acción-reacción. Mi caja ejerce una fuerza sobre mi mano igual al peso de la caja, que la caja es inerte, ¿verdad? Entonces nada más está el peso, que es que presiona la caja, nada más que es muy livianita. Cuando hay un objeto bien pesado, uno hasta que la siente, ¿verdad? Pero mi mano tiene que reaccionar a esa fuerza porque la está deteniendo. Entonces eso es un par acción-reacción. Si aparece uno, aparece el otro. Aquí generalmente, por lo menos en este capítulo, hay muy pocas fuerzas acción-reacción. La podemos ver como con la práctica. Creo que en la práctica hay un par de ejercicios. Vamos a, tal vez antes de hablar específicamente de las fuerzas, vamos a ponerle alta fricción y equilibrio. Vamos a ponerle nombre a las fuerzas. ¿Dónde puedo poner el nombre a las fuerzas? Creo que en la pizarra de antes. Aquí está. Vamos a ponerle nombre a las fuerzas. Digamos, cuando hablamos de fuerza, tenemos F, FI. La I es un número. Pues, por ejemplo, podemos tener F1, F2, F3, que son 3 fuerzas, cualquiera 3 fuerzas. Podemos ponerle fuerza neta y, y básicamente todas las ecuaciones están así, ¿verdad? O sea, segunda ley de Newton dice fuerza neta igual a masa por aceleración. Y yo antes les escribí F1 más F2. Y recordar que todo esto lleva flechas porque son vectores. Ahí está.
Uno agarra cualquier objeto que te hable en el enunciado y lo transforma en una caja. No nos vamos a complicar, ahí está la caja. Va a ser la opaca. O una caja o un círculo. No sé. Todo se traduce en hacer este par de dibujos. Sobre la caja pueden actuar varias fuerzas. Depende del ejercicio. Entonces vamos a empezar por la más básica, que es el peso. El peso es una fuerza que actúa debido a la gravedad. Entonces, hay gravedad, hay peso. Em, sí, básicamente. Uno generalmente cuando pesa cosas, ¿verdad? Uno dice, es que pesa 10 kilogramos, pero lo que uno está diciendo es masa. El peso son newton. Entonces uno dice 10 kilogramos por 9.8 da 98 newtons. Ese sería el peso. Entonces, no es que la balanza indique peso, es que uno habla mal, ¿verdad? La balanza indica la masa, pero uno le dice peso. Coloquialmente uno lo dice y ya está. Pero aquí hay que tener claro eso. El peso es mg, generalmente se le pone como una W porque en inglés peso es como weight, entonces eh, la palabra empieza con W. Eso es todo. El peso actúa sobre el centro de masa, que es un concepto que vamos a ver después. Básicamente, el peso es una flecha que tiene que salir del centro geométrico de la figura que ustedes hagan. Aquí, aquí está el centro del círculo. Ahí, listo. Eso es todo. Del centro geométrico. Entonces, los objetos tienen peso. ¿Cómo se mueve el objeto si solamente tiene peso? Se mueve hacia abajo. Caída libre. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a la gravedad. Entonces el objeto se mueve como que si fuera caída libre. Eh, si hay otra fuerza, además del peso, ya no es caída libre. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está la primera fuerza, el peso. ¿Alguna otra ahí tienen alguna en mente para continuar con la lista? ¿Alguna fuerza que tengan en mente? ¿No? Ok, vamos a poner, por ejemplo, vamos a amarrar la caja, como antes. Aquí. Ah, no voy a hacerla así. Yo amarro el objeto y pongo una cuerda. Entonces, cuando ustedes vean una cuerda, van a asociarle una fuerza de tensión. Entonces, una cuerda significa una fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza que sale del objeto donde está la cuerda. Entonces, sale del objeto hacia afuera. Una flecha hacia afuera. Aquí hacia afuera. Y esas son fuerzas de tensión. ¿Listo? Una fuerza de tensión le voy a poner como una T.
No hay una fórmula para la T. Eso se despeja generalmente de hacer la sumatoria de fuerzas. Es decir, para el peso es mg, pero para la tensión es una T, nada más. No hay una formulita bonita para ella. Vamos a hacer ahora otra fuerza. Voy a borrar esta acá. Pongámosle, eh, vamos a ponerle piso. Pongámosle piso al objeto. Entonces, el objeto está sobre un piso. Puede ser mi mano, como antes. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Aparece el par acción-reacción que les mencioné. Ese par acción-reacción se le llama normal. Y la normal apunta perpendicular a la superficie aquí. Digamos, el par acción-reacción aparece por la superficie. Entonces uno generalmente la pone que sale de la superficie donde está el peso. Ahí está. Generalmente se escribe así. La fuerza normal es esa que yo les digo. Perpendicular a la superficie. Se le simboliza como una N. Entonces, siempre que ustedes vean un piso, una superficie, le ponen una flecha hacia arriba y le ponen una N. Normal, que es normal, perpendicular. Ahí está. Un caso especial de eso es cuando uno tiene un plano inclinado. O sea, un plano con una cierta inclinación, un ángulo de inclinación aquí cita. La normal es perpendicular a la superficie. Ok, no tiene relación con el peso, es perpendicular a la superficie, nada más. Hay una fórmula para la normal. Dice que la normal es igual a un coeficiente de fricción. Ah, no, perdón. Perdón, estoy confundida con el otro. Ya, listo. Ok, la normal es la normal, ustedes la calculan. Este, igual que la tensión, no tiene fórmula. Ok. Y me faltan dos fuerzas más. Aquí hay uno, dos, tres. La cuarta sería la fricción. La fricción se simboliza con una F minúscula. Cuando ustedes vean una F minúscula, es una fricción y la fricción aparece como respuesta al movimiento o una fuerza neta. Bueno, no sería una fuerza neta, sería una fuerza como una intención de movimiento. Es decir, cuando usted empuja algo, se siente que la fricción te frena. Entonces, ¿hacia dónde apunta la fricción? Bueno, hay que pensar en dos cosas. ¿Hacia dónde se mueve la caja? Digamos que se mueve hacia acá. O sea, la aceleración, digamos que sea hacia la derecha. Y entonces la fricción tiene que ser opuesta. Ahí está la fricción. Opuesta al movimiento. Pongo ahí una F minúscula. Y esto sí tiene fórmula. Entonces la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces hay una relación entre la normal y la fricción. Si no hay fricción, sí existe la normal. ¿Ok? La normal siempre va a existir. La fricción depende. Y luego, ¿qué más me falta? Eh, sí, cualquier otra fuerza. Cualquier otra fuerza va a ser simbolizada como F. Cualquier fuerza, no importa. Va a ser una F mayúscula. Entonces, por ejemplo,
si es mi mano la que empuja la caja, yo le pongo una F. Si es otro objeto que empuja la caja o ninguna otra cuestión, ustedes le ponen una F. Porque en realidad no me interesa, por ejemplo, no me interesa que haya una cuerda ahí. Lo que me interesa es que la cuerda ejerce una fuerza de tensión. No me interesa la cuerda como tal. El piso como tal no me interesa. Lo que me interesa es que exista una fuerza normal porque existe un piso. Y la fricción también existe porque hay un piso ahí. Cuando uno llega y toma todas las fuerzas que están involucradas en el movimiento, uno, bueno, ya las identifiqué. Ahora uno llega y pone un punto, pone un par de ejes, XY, está más X, más Y. Eh, Ahora sí empiezo a escribir las fuerzas. Una tensión para acá, una tensión para acá. La fuerza de fricción. Vea que ya ahora todo lo estoy colocando nada más sobre el eje. La normal para arriba, el peso para abajo. ¿Y qué hago yo aquí? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y empiezo a resolver el ejercicio. Entonces, es muy importante al puro inicio de cualquier ejercicio identificar cuáles fuerzas de esas que están acá están en mi ejercicio, hacer este diagrama de fuerzas, así se llama, es colocar todas las fuerzas acá y luego hacer la sumatoria de fuerzas y obtener lo que haya que obtener. Y así se resuelve cualquier ejercicio de estos de fuerzas. Ahí les puse un montón de práctica en la mediación, en las clases que yo grabé el año pasado. Creo que hay unas del coordinador, unos links ahí y hay unos links de otro profesor por ahí para que los revise. Em, no necesario, tal vez como, bueno, siempre es necesario hacer toda la práctica, pero traten de abarcar lo más posible. Eh, pero no es como necesario que ustedes piensen que hayan que hacer todos los ejercicios del libro, ¿verdad? Sino entenderlos. Lo más importante es entender todos los casos posibles, no son tantos. Cuando ya no los entienden, no puede resolver cualquier ejercicio. La práctica es para que ustedes vayan entendiendo cómo resolverlo. Entonces, ok, regresando a la presentación, lo que les acabo de explicar es esto que está acá, un diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre. Ustedes identifican las fuerzas, ve que aquí hay una normal, un peso, una tensión, puede o no haber fricción, depende del ejercicio. Ponen un punto, ponen las fuerzas y luego suman las fuerzas en X y en Y. Este caso es un caso particular que también tienen que estudiarlo, que se llama el plano inclinado. Aquí, cuando ustedes tengan un plano inclinado, lo que hacen es inclinar los ejes. Inicialmente ustedes tenían los ejes en este sentido, porque el movimiento es vertical, perdón, es horizontal o es vertical, no importa. Pero cuando ustedes tienen un plano inclinado, la caja se mueve de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, inclinan el eje X para que calce con esta línea. Si el movimiento es en esta dirección, entonces ustedes ponen el X en esta dirección. Y ya, ponen X más X y descomponen los vectores, por ejemplo lo descomponen en cada eje, utilizando trigonometría, utilizando lo mismo que ya antes manejaba. Aunque hagan algunos ejercicios de estos, unos 3 ejercicios, si lo entiendan, creo que es suficiente.
Cuando tenemos situaciones donde no hay movimiento, recuerden que si no había movimiento, la aceleración es igual a cero y tenemos dos casos, velocidad igual a cero o velocidad constante. Cuando caemos en este caso, en eso que está acá, y decimos, es que tengo una masa y está en equilibrio. Algo así le dicen en el ejercicio. ¿Qué hacen ustedes? Igualan la sumatoria de fuerzas a cero. Puede ser las dos, o puede ser solo una, o puede ser solamente la otra. Es decir, podemos tener varias combinaciones. Es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Otro caso es sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa, pero igual a cero. Que son situaciones donde no hay movimiento en el eje, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces, no se mueve en el eje X, no se mueve en el eje Y, pero sí hay movimiento en los otros dos ejes. O ya en el caso de equilibrio translacional, así que le digan equilibrio, no se mueve para ningún lado, ustedes lo ponen los dos igual a cero. Y por último, creo que lo que nos queda es lo de fricción. Y aquí está la fricción. Como les dije, la fricción es como una resistencia a moverse. Pero tenemos dos casos. Tenemos el caso de fricción estática, fricción cinética y algunas veces se habla de fricción de rodamiento. Yo diría que fricción de rodamiento no lo vemos como tal. La fricción de rodamiento es como un caso de fricción estática. Entonces ya está ahí en contenida. Dice, la fricción estática incluye todos los casos en el que la fuerza de fricción es suficiente para impedir un movimiento relativo entre las superficies. Supongo que usted desea mover un escritorio grande, lo empuja, pero el escritorio no se mueve. Entonces son esos casos donde uno empuja algo y no se mueve. Eso es que hay una fricción que me impide el movimiento, pero se le llama fricción estática porque el objeto no se mueve, ¿verdad? Está estático. Cuando el objeto se mueve, se le llama fricción cinética. Dice, al continuar empujando el escritorio, al final usted logra deslizarlo, pero todavía hay mucha resistencia entre las patas del escritorio y el piso. Entonces hay fricción cinética. Hay dos fórmulas para los cálculos de fricción. ¿Y qué tan difícil es mover el objeto sobre otra superficie? Se le llama o se le cuantifica a través del coeficiente de fricción. Es decir, no es lo mismo deslizar el escritorio en un piso pulido a en un poco de cemento, sí, sin tratamiento, ¿verdad? Más difícil donde está más poroso la superficie. Eso se le cuantifica a través del coeficiente de fricción. Entonces, hay unas tablitas por acá, creo que aquí las puse, aquí está. Donde se ven los coeficientes de fricción para diferentes superficies. Entonces, si yo deslizo aluminio sobre aluminio, el coeficiente de fricción cinético, pero este es el cinético, es de 1.40 y el estático de 1.9. Si yo pongo aluminio sobre acero sobre aluminio o aluminio sobre acero, también viceversa, eh, tengo estos coeficientes. Teflón sobre teflón, teflón sobre acero, madera sobre madera y así sucesivamente. Aquí están tabulados, entonces el ejercicio no te lo va a dar, ustedes lo buscan en la tabla, esta es la tabla 4.1. Entonces el ejercicio dicen, es que yo tengo una superficie de caucho y le aplico una fuerza y la sobre un bloque de concreto. Entonces ustedes vienen para acá y dicen, caucho sobre concreto, mojado o seco.
Bueno, ¿qué dice el enunciado? Ah, dice que estaba seco. Entonces buscan estos coeficientes. Acá viene una letra griega, que es coeficiente de fricción, que es la misma. Se le llama mu, letra griega. Y luego viene un subíndice, S y K. S de static en inglés y K de kinetic en inglés. Tener cuidado porque el libro usa los subíndices de las letras en inglés. Acá está static y kinetic. Para el coeficiente de fricción estático, que es que en el enunciado viene claramente que el objeto no se mueve, ustedes dicen la fuerza de fricción estático es igual a su coeficiente estático por la normal. ¿Cuál es la normal? Hay que calcular. O sea, se usa esta de acá. Este viene menor o igual porque en la práctica eh, uno le aplica poquita fuerza y la fuerza de fricción es pequeña y va aumentando conforme uno aumenta la fuerza. Luego, piénsenlo como cuando ustedes mueven de verdad un escritorio o algo así pesado. Uno le aplica un montón de fuerza y ya se mueve y después ya uno con poquita fuerza o menos fuerza, también no poquita, menos fuerza, logra mantener el movimiento. Esa es la fuerza de fricción cinética, que tiene la misma forma, tiene exactamente la misma forma. La diferencia está en el coeficiente, entonces hay que tener cuidadito en usar el coeficiente correspondiente. Eso es lo que les hablaba, de que al inicio uno le pone poca fuerza, digamos, y no se mueve, le aplica más fuerza y se empieza a mover, pero ya después no es necesario aplicarle la misma fuerza que provocó el movimiento. Esto se ve aquí. Y si uno lo hace experimentalmente, miras que sale esta gráfica que se ve aquí, sí sale. Y se ve claramente. Estos problemas que están aquí son los problemas del video. Entonces ahí yo les hablo de estos problemas. Pero tenemos un problema pendiente, ¿verdad? Que es el del folleto. Vamos a buscarlo. Mm, Aquí hace falta el coeficiente de fricción. Es 0.2. Ok, ahí está. Dice un cajón de 3 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados con el horizonte. El coeficiente de fricción del plano y el cajón es de 0,2. Calcule la aceleración del bloque. Determine cuál debería ser el coeficiente de fricción estático entre el plano y el cajón para que este no se mueva. Eh, Está escrito como un montón de cosas, ¿verdad? Hay que pensarlo como, primero calcular la aceleración del bloque, después calcular el coeficiente de fricción para que no se mueva, como en dos pasos. Entonces, básicamente un plano inclinado es tener una superficie así inclinada, ponerle la cajita y la cajita se va a mover.
El movimiento natural de ella es hacia abajo. Por gravedad, ella cae por gravedad, en lugar de ser así, hacia abajo, ella se mueve así. Eh, si la fricción fuera muy alta, ella va a estar quieta. Así yo lo, digámoslo algo así. ¿Verdad? Que también depende del ángulo de inclinación. Eh, para 30 grados, que más o menos sería esto, entonces si la caja no fuera tan lisa, ella se va a mantener quieta. Ahí. Entonces, esa es más o menos la segunda parte. La primera parte sería calcular la aceleración con la que baja. Y es un plano inclinado. Entonces, vamos a hacer la imagen. Es una imagen parecida a la que antes puse de un plano inclinado. Casi nunca varía, digamos, el plano inclinado es este. Tenemos esto, tenemos aquí una caja. El objeto va a acelerar hacia abajo porque es por gravedad, entonces ya es como, si sube es porque algo la subió, ¿verdad? Si no hay nada externo, ella baja. Entonces yo supongo que él acelera en la dirección de hacia acá. Yo ahí lo estoy suponiendo, ¿ok? Eh, tenemos la normal, porque hay una superficie, entonces la normal va hacia arriba. Tenemos el peso. El peso, recuerde que sale del centro hacia abajo. Y tenemos fricción. Entonces, ¿por qué yo supongo que va hacia la caja baja? Porque entonces yo coloco la fricción hacia arriba. Si yo hubiera supuesto que la caja sube, entonces la fricción va hacia abajo. Ustedes ahí no se preocupen, pongan lo más obvio. Lo más obvio es que baje. Hay un ángulo de 30 grados. 30 grados acá. Siempre en el plano inclinado relacionen ese ángulo de 30 con un ángulo que se forma aquí. Aquí. Aquí es donde van los 30. Entonces, 30 grados del plano inclinado, 30 grados del peso con respecto a una línea recta que baja acá, como que sigue la normal. Ahora voy a trazar los ejes coordinados. Recuerden lo que les dije. Si la caja se mueve siguiendo la inclinación del plano inclinado, ustedes trazan el eje X en esa dirección. Aquí más X. Le di vuelta. Sí, lo puso diferente. No pasa nada siempre y cuando yo coloque el eje Y perpendicular a esa línea en X. Así. Hay un ángulo 90 entre esta línea azul y la otra. Más Y. Ahí está. La gravedad hacia abajo. Vea que entonces los 30 grados son entre el eje Y y el peso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Bueno, ahora voy a decir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración vectorial. Eso significa sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Esa información está contenida en esta notación. Cuando tiene las flechitas es porque están las dos ecuaciones en una. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Aquí sería, si yo pongo la aceleración en este sentido, significa que esta aceleración es en X. Entonces, si me siguen, apunta hacia más X. Es completamente paralelo al eje X. Entonces, hacia X. Eso es X. Y en Y
es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Bueno, porque toda la aceleración es paralela al eje X y para el eje Y no hay nada. Si fuera paralela o si hubiera una componente, vamos a ver, poner bien. Supongamos que aquí está. Ahí está la K. Si hubiera una componente en el eje, Y, entonces la caja como que saltaría, porque la aceleración hacia el eje Y significa que hay un movimiento ascendente. Entonces como que harían un movimiento proyectiles, algo así, algo así. Eh, la caja, si yo la suelto, en ningún momento salta, porque no se mueve a través del eje Y, solamente a través del eje X. Entonces yo digo que toda la aceleración está en el eje X, porque solamente el movimiento ocurre en el eje X y en el eje Y no hay movimiento. Entonces es igual a cero. No sé si les quedó claro. Sí, profe. Sí, ok. Entonces vea que eso es sentido común. Pero nunca hemos visto que una caja solita brinque. Sí, si brinca, entonces ahí es porque algo tiene adentro. No, no es porque la caja tenga vida, ¿verdad? Algo tiene adentro. Ok, entonces tenemos esto igual a cero. Y ahora yo ya digo, bueno, en el eje X, sumatoria de fuerzas en X es igual, yo digo que hay en X. Una componente del peso, entonces mg es la componente, esta que está acá, está en el eje X. Esta flechita azul la saco con la función seno. Seno es el opuesto de 30. Seno de 30. Mg seno de 30. La otra fuerza es la fricción. Ahora hay que pensar en las direcciones. Si va hacia el eje más X, le voy a poner con signo positivo. Entonces, hacia abajo apunta nada más el peso y la fricción apunta hacia arriba. Entonces le pongo con signo negativo, que tienen direcciones opuestas. Hay que colocarle signo también al otro lado de la igualdad. Este signo le voy a poner positivo porque esta flecha de aceleración va hacia más X. Eso es, nada más esa es la razón. Em, Ahí está la ecuación. Voy a dejarla quedita. Voy a trabajar ahora con el eje Y. En Y yo digo sumatoria de fuerzas en Y es igual. Bueno, es igual a cero para empezar, pero también es igual a la normal. Entonces, si lo que apunte hacia arriba es positivo, más n, la normal apunta hacia arriba, y luego tengo aquí una componente del peso que apunta hacia abajo, o hacia, sí, en el eje Y como hacia abajo, ¿verdad? Yo sé que está torcido, pero tengo aquí menos mg coseno de 30. Entonces, más la normal menos mg coseno de 30 es igual a cero. ¿Qué significa? Que la normal es igual a mg coseno de 30. Entonces vea que yo obtuve la normal a través de la fórmula. Es decir, de la sumatoria de fuerzas. No había una fórmula como tal. Pero la fricción sí tiene una fórmula. La fricción es eh, coeficiente por la normal.
Depende. Si el objeto se mueve a coeficiente cinético, que ese es el caso. Entonces, si yo quiero saber la aceleración, entonces yo digo, vamos a trabajarlo aquí. Masa por aceleración, nada, voy a dejarlo así. mg seno de 30 menos coeficiente cinético por mg seno de 30. Entonces jalo lo que yo ya obtuve en el eje Y. Por eso es importante trabajar las dos, porque entonces obtengo la normal y con la normal obtengo la fórmula de fricción. Las masas se me cancelan y obtengo la aceleración. Ustedes llegan y sustituyen. Voy a darles el resultado. A mí me dio 3,2. 3,2 metros por segundo. Eso es lo que me dio de normal. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es la última oración, dice, determine cuál debería ser el coeficiente de fricción estático entre el plano y el cajón para que éste no se mueva. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces agarro la ecuación de sumatoria de fuerzas en X que dice mg seno de 30 menos el coeficiente por la normal igual a 0. A la hora yo de igualarlo a 0, este es coeficiente estático. ¿Se entiende? No se mueve, entonces es estático. A la hora yo de ponerle masa por aceleración es cinético. ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, despejo el coeficiente. Paso este al otro lado positivo, paso la normal a restar. mg seno de 30 entre la normal. mg seno de 30 entre mg coseno de 30. mg coseno de 30 se cancela. Seno entre cosenos tangente. En otras palabras, el coeficiente me dio 0,58. ¿Qué unidades tiene el coeficiente? Ninguna. Es adimensional. Es nada más un número. Ese número me dice qué tan fuerte, no sé si tal vez esté usando mal la palabra, qué tan fuerte sería esa fricción. 0,58 es una fricción alta comparada con un coeficiente de fricción de 0,2. Entonces ahí uno piensa en términos de que ocupo empujarlo más fuerte el objeto para provocar un movimiento o alguna cuestión así. Entonces, mientras más alto el número, más fuerza necesito para empezar el movimiento o para mantenerlo. Y bueno, ahí estaría ese ejercicio. No sé si hay dudas. Tranquilos. Profe, ¿Sí? el MG, digamos, el MG seno de 30 o el MG coseno de 30 sale de una fórmula. El mg seno de 30 y coseno de 30 sale del descomponer este triángulo. Tal vez hagámoslo aquí grande. Eso que está aquí es un triángulo. Esa parte que está aquí, bueno, eso vale 30. Esto es mg seno de 30. Este vector en el eje X. Y hacia abajo, esto que está aquí,
mg coseno de 30. De ahí sale de descomponer este vector en dos. Bueno, yo traté de hacerlo aquí en azul. ¿Le queda claro o explico de nuevo? Profe, es que digamos, mi pregunta es, ¿de dónde salió mg? Ah, es el peso. Peso. Aquí puse una W. Eh, el peso siempre es masa por gravedad. Aquí lo escribí. Es la componente del peso en el eje X, la componente del peso en el eje Y. Eso es lo que significa. Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna Profe, otra? Ajá. no entendí esa última parte ahí de ese coeficiente estático. Ok, lo que O sea, ¿cómo ocurre, fue que se calculó ahí? ajá, lo que ocurre es que en la parte 1 suponemos que hay movimiento y en la parte 2 está estático, en equilibrio, o como quieran verlo. Entonces, cuando algo está así completamente quieto, eso se tiene que cumplir. Del lado de sumatoria de fuerzas, siempre vamos a tener las mismas fuerzas, porque son las mismas fuerzas que están actuando en los dos casos. Pero aquí le cambiamos la etiqueta, porque ahora está quieto, entonces el coeficiente es diferente. El número de coeficiente es diferente. Entonces, al inicio, cuando hay movimientos de 0,2 y cuando está quieto es otro. Entonces, la idea era calcularlo, o sea, colocar esta ecuación y despejarlo. Vea que aquí lo que se hizo fue despejar. Pasé el nu por el n a la derecha, positivo. El n baja a dividir, nada más que después llegué y le di vuelta. Entonces puse la n a la izquierda y lo demás a la derecha. Aquí está. Y si ustedes ven, tiene este mismo comportamiento. O sea, calculamos estos. No sé si esa era la pregunta. Como el despeje es. Le puedo hacer aquí el despeje, sí. Este pasa a dividir, pero después lo que hice fue nada más hacerle así. Eh, lo que estaba a la izquierda lo puse a la derecha y viceversa. Entonces lo puse así. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, Montserrat me puso aquí una duda del problema 82, pero si lo podemos ver en horas consulta, porque ya van a ser las 12. Aunque no sé si es el problema 82 de cuál capítulo. No sé si me puede escribir por ahí. Si no le urge, puede quedar ahorita, al final, para verlo. Bueno, les dejé los videos eh, de resolución de problemas de esto, el examen de muestra. Les puse unos ejercicios recomendados, pero los ejercicios recomendados no les puse mucho por lo mismo, porque ya tiene mucho material. Traten de trabajarlo, de entenderlo y vamos a tener las horas consulta. ¿Cuándo es que tenemos horas consulta? Ya les digo.
horas consultas son los miércoles en la mañana. Después de las 9 ustedes me pueden escribir. De 9 a 12 me pueden escribir. Son 2 horas, pero yo por aquí voy a estar. Entonces no hay mayor problema. El miércoles, recuerden que el próximo lunes es feriado porque es 13. El lunes 13 es feriado, entonces no vamos a tener clases, por eso también les dejé ese material. Hice aquí hice hoy esa práctica del examen. Y luego, ¿qué más tenemos? Y tenemos entonces el examen de este sábado en 8. O sea, más o menos hay como 10 días para el examen. Creo que esos 10 días es suficiente para que ustedes se preparen bien para el examen. Y los miércoles en la mañana son los días consulta para ustedes, pero me pueden escribir en cualquier momento. Ustedes me escriben y yo cuando tenga chance les contesto. Pero ya lo que son videoconferencias sí sería el miércoles. Entonces, Profe, sí. es que tengo otra duda. Allí en lo último que decía seno de 30 sobre coseno de 30 se multiplicaba por tangente. ¿Por qué? Vamos a ver qué se me dice. Aquí. No se multiplica, Ajá. es un igual. Ah, ok. Quedó muy chiquitico. Ahí está, el igual. Ajá. Sí. Seno entre coseno tangente. Listo. Ok, bueno, yo creo que si no hay más dudas, me despido. Que les vaya muy bien. Yo sé que fue bastante cansado hoy, pero no tenemos clases el lunes, entonces había que cubrir esto. Y como ya les dije, horas consulta los miércoles. Si tienen dudas me escriben y yo en algún momento les contesto también. Y bueno, y que estén bien. Eh, sí. Ah, bueno, un último anuncio, ¿verdad? Que revisen el informe de matrícula definitivo y si ya les aparece el curso, ya no hay, digamos, ya no hay problema. Están bien matriculados en el curso. Si a alguno no les aparece, por favor me avisan para revisar, pero yo revisé la matrícula y no quitaron a nadie, entonces creo que el grupo se mantiene como estaba en el inicio, cual es muy bueno para ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachos, que estén bien. Hasta luego. Cualquier cosa, voy a quedarme por aquí si alguno quiere hablar. Está bien, gracias, Bueno, profe. profe, Hasta muchas luego, profe. gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto, hasta luego.